nosotros no tratamos con objetos. Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que poner en práctica a partir de ahora. Cuando hagan un tratamiento médico, involucren a la familia en las decisiones. Porque está de moda decir, usted es el médico, usted sabe lo que hace, ¿no? Y nos callamos. Y nosotros como médicos decidimos algo y después falla algo, pasa algo y usted nos ha dicho que teníamos que hacer eso. Hay que explicarle a los pacientes de manera correcta, en las palabras que ellos entiendan, todo lo que nosotros podamos hacer o no podamos hacer. ¿Están de acuerdo? Entonces es importante. Como dice ahí, su objeto material de estudio son los actos humanos, hasta en las amistades. Cuando yo tengo un amigo y le digo, yo voy a ir hoy día a la clase teórica del doctor, mañana va a venir ustedes, y no va, yo mañana, pasado mañana yo le voy a dar mis apuntes. No, ¿no es cierto? Entonces, es el estudio de los actos humanos. Nosotros, cuando el paciente viene al consultorio, ¿qué hace? Él está viniendo voluntariamente, ¿no es cierto? Porque el doctor X tiene fama, o porque le tocó, de modo, ¿no es cierto? Pero él está yendo voluntariamente. Y cuando yo le digo al paciente, pase, tome asiento, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Cuáles son sus molestias? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un contrato verbal, no firmado, ¿no es cierto? En que yo como profesional acepto tratar a ese paciente y ese paciente, ¿no es cierto?, con todas sus capacidades intelectuales íntegras, acepta que yo le trate y por ende me va a decir la verdad, ¿no es cierto? Es importante considerarlo. Y además aclararle al paciente, ¿no es cierto? Porque muchas veces afuera, ahí no le digas que eres hipertenso, ahí no le digas que eres diabético porque tu cirugía va a tardar, ¿no es cierto? ¿Quién se está perjudicando? Así, ¿no es cierto? Y eso es importante hacer. ¿Qué más? Su objeto formal es la bondad o maldad de dichos actos. Cuando yo me uno a mi amiga por interés de que me preste los apuntes, esto es amistad. ¿Me entiendo? Estoy yendo de manera bondadosa. Entonces eso es importante. Por eso es que muchas veces yo les digo, en teoría todo podemos hacerlo, en la práctica es esto. ¿Sí? Es una ciencia normativa ya que estudia lo normal de derecho y decimos que está actuando de un modo ético cuando esta conducta normal coincide con el hecho normal de derecho. ¿Qué quiere decir ese trabalengua? Si yo acepto tratarle a mi paciente, ejemplo, de forma privada, él sabe que yo tengo que cobrarle por esa atención un determinado monto. Esto sin exagerar. Entonces, cuando voy a la consulta, se supone que tengo que llevarme la cantidad de platita que antes se ha averiguado para pagar. Cuando yo decido someter a un paciente a una cirugía, se supone que estoy pensando en que ese paciente necesita obligatoriamente esa cirugía para curarse. Y no hay otra alternativa, porque de repente hay algún tratamiento medicamentoso. Entonces eso es importante. O sea, lo que yo pienso que es correcto, este paciente tiene piedras en la vesícula y el único tratamiento para eso es operar. De acuerdo. Pero no puede ser que a un paciente yo lo urgencie, si vale el término. Tengo piedras en la vesícula, sí, ya, te ponemos tu calmantito, te acalma. Sí, pero si no te operas, te mueres. ¿Qué estoy haciendo? Estoy actuando con cierta maldad, si vale el término, económicamente para mí, por sí, ¿no es cierto? No estoy actuando adecuadamente con el paciente. Por ende, lo que yo digo que está bien, tiene que coincidir con ¿qué? Con el derecho, ¿no es cierto? ¿Qué es moral? Moral es un sistema de leyes y normas que dan sentido valorístico a la conducta humana. ¿Qué más podemos decir? Conjunto de normas que se transmiten de generación en generación y difieren de una sociedad a otra. Nosotros aquí en la ciudad aceptamos la justicia comunitaria. No, ¿no es cierto? Pero si vamos al campo, por ejemplo, a Chacachi, no quiero decir, de repente hay chacacheños aquí, pero hay la justicia comunitaria. Ahora estamos viendo que la policía no actúa adecuadamente, ¿no? Es más de una denuncia, ¿no? ¿Sí o no? Entonces están notando mucho por la justicia comunitaria que han hecho. Recién salió una ley. Lo han desvestido un tipo que quería robar una moto, el chico que es justicia comunitaria. ¿Sí? Entonces por eso decimos que se transmiten de generación en generación.
Cuando dos personas se casan, normalmente entre hombre y mujer. No tengo nada, pero por normal. ¿Ves? Al varón le han educado de una manera, ¿sí? A la mujer le han educado de otra manera. Pero como ellos van a tener sus hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ambos entrar en una coordinación para ver cuál es la mejor educación que le van a dar a sus hijos. ¿Sí? Por ende, transmitimos de generación en. ¿Sí? Pues muchas veces mi abuelito me decía, importante, ¿sí? El hombre en ese contexto se hace y a la vez es hecho por los demás, tanto positiva como negativamente. Si yo he quedado con mi compañera que hoy día yo vengo a clases y mañana viene ella y mañana no viene, ¿no es cierto? Yo sería un tontito, ¿no es cierto? Si el lunes de tres pensó que no. Me está haciendo el medio me está formando, ¿sí? Me puede formar de manera positiva como me puede formar de manera negativa. Por eso muchas veces, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿Andas con quién? ¿Con borrachito? Ah, seguro vos es igual, ¿no ves? ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética? La moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación y tiene una base social, ¿no? La justicia comunitaria. Mis abuelitos hacían eso, hemos criado hacia la gente, son educados, son responsables, no roban, ¿sí? La ética es el conjunto de normas que un sujeto, yo, ¿no es cierto?, ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad, surge como resultado de su propia reflexión y elección. ¿Por qué? Porque lo que yo digo que es ético, se supone que tiene que coincidir con lo que el derecho dice y con lo que la sociedad interpreta como normal, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Eso es bien importante de considerar, porque muchas veces dicen, ¿no? Usted ha dicho que la ética es de cada persona, y mi ética dice que yo tengo que hacer bien de soltar todos. Está bien, de repente tu reflexión, pero estás consciente de eso. Has reflexionado sobre eso. Entonces, es bien importante de considerar esos aspectos, ni siquiera siendo profesionales en salud, ¿no? En la vida diaria, con nuestra familia, con nuestros amigos, en la sociedad. ¿Qué es la bioética? Es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención en salud. En esta medida en la que la conducta se examina a la luz de los valores y principios morales. La bioética ataca a la ética médica, son los problemas relacionados con los valores que surgen en la revisión médico. Yo como médico no puedo ir a revisarle a un paciente en cualquier lugar, como ahora estamos haciendo en Colombia, ¿sí? Tiene que haber privacidad. Lo que ese paciente me cuente, tengo que quedármelo yo. Pero ¿qué hacen? Lo primero que hacen los médicos. ¿Te acuerdas del Javierito? Sí, me acuerdo, estaba en nuestro curso, ¿no ves? Sí. Te cuento que tiene VIH positivo. No estamos actuando bien. Le estamos dando, cuando yo hago la historia clínica en la sala de emergencias a un paciente donde hay 10 rodeados y además 5 en el piso, le estoy dando privacidad. ¿No es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto?, nos dicen que tenemos que cumplir todas estas normativas, ¿no? Valores que surgen entre todas las profesiones de salud y las afines. Investigaciones biomédicas. Antes podíamos sacar foto a cualquier persona, ¿no? Los dermatólogos, una foto. Ahora ya no se puede, ¿no es cierto? Tiene que haber un consentimiento del paciente para que podamos utilizar esa diapositiva, aunque no se muestre su carita, en un congreso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Aborda una amplia gama de cuestiones sociales, salud pública, salud ocupacional y la natalidad, ¿no? Va más allá de la vida y de la salud. Antes se hacía prácticas en perros, ¿no es cierto? Ahí les hacíamos disección, les poníamos catéter. Ahora ustedes pueden hacer. Entonces, la bioética no solamente está en la relación entre personas, sino también está con los animales y con las plantas, ¿no ven? Esos que son galantes el 21 de septiembre y van a destrozar las rosas del frente, es importante, ¿sí? Hemos hablado de principios. ¿Cuáles son los principios? Primero, la
la autonomía. Y la autonomía se refiere al paciente, yo. ¿Sí? Yo soy dueño de mi cuerpo, por más que mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá chile, yo soy el que decido sobre mí. ¿Sí? Y la autonomía depende del paciente. La beneficencia, que algunos la juntan con la no maleficencia, depende del médico. ¿Sí? Yo como profesional, cuando atiendo a un paciente, tengo que actuar en un sentido en que le beneficie al paciente, que es lo principal. ¿Sí? Porque de lo contrario estaría actuando con maleficencia. ¿No? Lo último que han descubierto. ¿No? Había una enfermera en un X lugar del campo, donde la penicilina, ¿de cuánto viene la penicilina? 1.200.000. Como trabajaba en pediatría, los bebés hay que darle de juego 2 kilogramos peso. Le cobra al paciente por toda la penicilina de 1.200.000. Pero ese frasco no lo desecha. La que sobra le pone a otro paciente, a otro bebé. Y lo que sobra a otro bebé, pero a cada uno le cobra. Entonces es importante considerar que esa enfermera, si bien está haciendo el bien al ponerle la penicilina, también está pensando en su bolsillo y está actuando con algo. ¿Sí? Y finalmente la justicia. Que la justicia está librada a la sociedad. Y muchas veces, ¿no es cierto?, la justicia nos juzga a nosotros como profesionales en salud sin saber lo que es la salud. ¿No? Porque yo creo que ninguno de nosotros va a atender a un paciente con el afán de lastimar, de dañar. Este me lo paga. Por nada, ¿no es cierto? Todos vamos pensando en hacer el bien. Pero como ese paciente no nos dijo que era alérgico a la penicilina, ahora está de moda las amigdalinas, ¿no? ¿Le pongo penicilina? Entonces hay que considerar que esa justicia, que es la que nos juzga a nosotros, muchas veces no sabe de medicina. Y peor, ¿no ves? Se entera la prensa y aparecemos en todos los canales. ¿No? Uno de los principios, la autonomía, ¿qué es? Es elegir el propio comportamiento y ser dueño de uno mismo. Tiene capacidades de autogobierno. Pero yo estando en estado de ebriedad, ¿podré tener capacidad de autogobierno? Yo estando con alguna alteración mental, ¿podré tener capacidad de autogobierno? Entonces, en ese caso sí tenemos que recurrir a un familiar de primera línea para poder decidir ciertas conductas que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas? Que parece la Biblia, ¿no? Decir la verdad, respetar la intimidad de los demás, proteger la información confidencial. ¿Qué más? Obtener el consentimiento de los pacientes para las intervenciones. Y ahora ni siquiera para las intervenciones, ¿no? También se debe obtener un consentimiento para que el paciente se interne o para recibir algún determinado tratamiento. Es más, en el exterior, así sea un reo condenado a muerte o un reo que está de cadena perpetua, esto para que sea sometido a cierto tratamiento farmacológico tiene que medir su auto. No, se va a morir igual, va a estar en la cárcel toda su vida, es que inventan los ampones. Ayudar a los demás a tomar decisiones importantes cuando se nos pide. ¿Verdad? Pero yo no puedo decirle a un paciente, no sabe que usted tiene una colestectomía laparoscópica, está complicada con un cálculo clavado en bacinete, tiene un hidrus vesicular y el único tratamiento es la cirugía, tengo que hacer una colestectomía laparoscópica bajo anestesia general y el paciente no la hizo. Tengo que explicarle los términos en los cuales el paciente me pueda entender. ¿Sabe que usted tiene una piedra en la vesícula? El único tratamiento es operar. Lo vamos a hacer dormir de todo. Le voy a meter un tubito por la boca, etcétera, etcétera. Porque muchas veces viene un paciente unas cholitas, ¿no? ¿Qué tiene usted? Tiene una cefalea tensional, ¡pum! Se cae, ¿no? Porque cefalea, ¿qué tiene? Es un dolor de cabecita porque usted está tensionado por... es que mi hijito está internado al frente. Importante, hablarle en los términos en que nos refiere a él paciente. La no maleficencia, no ser. Dificultad o impedir que se cumplan los intereses de una de las partes por causa o actos intencionados de otra parte. ¿No? Priman mis intereses, no, esta cirugía tengo que urgenciarla. ¿No?
¿Para qué? Para que lo opere y tenga platita para el fin de semana. Hay que llevar a almorzar a la familia, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones? No se debe infringir daño humano, ¿sí? Se debe prevenir el daño humano. No siempre esperar a que se lastime, ¿no es cierto? Como nuestros papás. ¿Para qué vas a meter al dedo al fuego si te vas a quemar? No tengo que meter. Están previniendo, ¿sí? Se debe evitar o rechazar el daño mal y se debe hacer o promover siempre el bien. ¿Estamos de acuerdo? Si cumplimos todo eso, ya vamos a hacer cosas, ¿no? Reglas. ¿Cuáles son las reglas? La Biblia misma. No matarás, la otra no mentirás. No causarás dolor o harás sufrir a otros. Por ejemplo, hay una paciente que ahorita está con su embarazo ectópico, ya se ha decidido operar a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque la señora había desayunado y había almorzado. Le está doliendo. ¿Ya han asumido una conducta? Sí, sí, la voy a operar. Pero le está doliendo. Le puedo poner un calmante. Un apendicitis, un paciente que entra ahorita con apendicitis y hemos decidido que lo vamos a operar. Le está doliendo. ¿Han visto ustedes que les pongo un calmante? No. Pero si hemos asumido una conducta y hemos decidido que lo vamos a operar, se supone que le hemos hecho los laboratorios, las ecografías correspondientes para decir que se va a operar. Y fíjense que muchas veces somos indolentes. Pero ya le he dicho que lo voy a operar, espere un ratito, aguántese. No incapacitarás a otros, no ofenderás. Ah, esa cholita de nuevo a venir, qué desgracia. No privarás a los demás de los bienes de la vida. Importante. ¿Sí? Beneficencia, ¿no? Connota actos de misericordia, bondad, caridad, amor, humanidad, altruismo. ¿Por qué el médico antes era visto igual que el sacerdote? Porque teníamos de todas esas características, ¿no? Al menos en el campo les llevaban papa, oca, chuño, mote, gallinas, conejos, todo. Si ustedes tienen familiares o abuelitos que eran increíble, ¿no? No necesitaban comprar nada porque les daban todo. ¿Por qué? No pensábamos antes en el bolsillo, pensábamos en esto, ¿sí? Y por eso es que ahora nosotros hemos decaído. Y ojalá ustedes sean la nueva generación que de nuevo eleve las capacidades y las características. ¿Cuáles son las reglas de la beneficencia? Proteger y defender los derechos de otros, no los míos, ¿no? Proteger que suceda algún daño a otros. Suprimir las condiciones que puedan producir perjuicio a otros. Ayudar a las personas con discapacidad. Rescatar a las personas en peligro. ¿Sí? ¿Cuántas veces durante la pandemia hemos tenido que salir exponiendo nuestra vida, ¿no? Pero para eso hemos estudiado, ¿no? ¿O no? Justicia, ¿no es cierto? Se refiere a la distribución igual y equitativa apropiada en la sociedad, en un sentido amplio para todos los derechos y obligaciones. Yo tengo mi derecho, pero también tengo mis obligaciones. Entonces, cuando quiero asumir mis derechos, también tengo que tener la suficiente capacidad de decir, estas son mis obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué características tiene lo que es la justicia? A cada persona una parte igual. A cada persona de acuerdo a su necesidad. A cada persona de acuerdo con su esfuerzo. A cada persona de acuerdo con su contribución. A cada persona de acuerdo con el mérito y a cada persona de acuerdo al intercambio de libre mercado. Cuando nosotros hacíamos trabajos prácticos en grupos, había que ir a revisar historias clínicas. Y de los 10 que son en el grupo 2, otros 2 tabulaban, son 4, ¿no? Y otros 2 hacían el informe final, 6. Los otros 4, no te preocupes, yo te voy a invitar las salteñas. Nos llevaba a comer 2 salteñas aquí, con eso pagar todo. Está bien. Yo estoy seguro que entre ustedes pasa eso, ¿o no? Ya no se trabaja. Ni eso hacemos ya. Está bien, ¿no? Así no apoyamos a los vaguitos. Pero, ¿qué implicancias tiene la bioética? La bioética tiene una responsabilidad penal, civil y administrativa. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros damos indicaciones. Omeprazol, un comprimido bioral cada 12 horas. Ibuprofeno, 600 miligramos bioral cada 8 horas, cada 12 horas. ¿Sí?
Y en algunos casos ha habido pacientes, ¿no es cierto?, que vienen y me dicen, doctor, sí, su doctorita me ha dado esta receta, paracetamol 500 o 800 miligramos vía oral cada 8 horas. Yo le digo, pero no hay paracetamol de 800 miligramos, pero sí me han dado. O los Sartán 150 miligramos, podemos cumplir los Sartán 150 miligramos. Sí, tres tabletas, ¿no? La tableta tiene 5. Fíjense que en la receta está su sello y su público. Y eso es pasible de ser sancionado penalmente. Entonces es importante saber qué estamos recetando, qué estamos dando, para qué estamos dando y cumplir con la indicación de explicarle al paciente adecuadamente. ¿Sí? Responsabilidad civil. El paciente ha ido a comprar 1000 tabletas de Losartan y no va a usarlas. El paciente puede pedir remuneración. No hablemos de cosas mayores. Responsabilidad administrativa, ¿no? El gerente general no ha comprado los Losartan y el paciente tiene que comprar de su bolsillo. Cuando nosotros hagamos algo, tenemos que escribir en la historia. Muchas veces operamos, por ejemplo, de hernia y al paciente le estamos dando omeprazol, pero no justifica, ¿no? Según el protocolo que nosotros tenemos que manejamos con protocolo, como van a ver más adelante, ¿no es cierto? Dice que no se debe dar omeprazol o no está indicado. Pero yo tengo que poner, ¿no? Paciente con gastritis o en tratamiento con gastritis o con antecedente de gastritis. Al estar dándose un AINES, ibuprofeno, entre paréntesis, ¿no? Se da omeprazol como protección. ¿Sí? Entonces estoy cumpliendo con lo que la norma dice. ¿Para qué? Para poder librarme de todas estas cosas. Porque entre paréntesis los expedientes clínicos están 5 años. Es obligatorio en nuestro país que 5 años estén en el departamento de estadística de cardios o de activos. Y no falta el que, ¿quién te ha operado? El doctor Hernán, ¿qué cosita te haría? Porque no te había puesto mal. Ya me entrado y me ha cobrado por mal, eso más. Ah, como hay abogados al lado, yo te lo hago el juicio gratuito, pues no vas a pagar nada. Peor. Nos tenemos que darnos cuenta de que todo tiene que estar escrito en el expediente. Pero así como ahora les he pintado un panorama medio feo, nosotros tenemos otros derechos como médicos. ¿Sí? Tenemos derecho a una remuneración justa, que nunca se cumple, ¿no? Pero tenemos trato digno del paciente, los familiares y de este y la comunidad. Muchas veces bien, usted que yo le estoy pagando, que yo aporto a la caja y que yo le he pagado a su secretario. Está bien, está pagando, pero tiene que tratarme de acuerdo a lo que yo veo que tiene que tener. Muchas veces he venido, sí, tengo dolor en la garganta y me dan siempre amoxicilina, ibuprofeno y dexametasona, denme eso. Y ni siquiera dejan que les revisen. Y hay médicos, ¿no ves? Como ganado, sí, tienes razón, les damos las 3 recetas, váyase y el paciente está feliz. Pero como médico tendría que revisar. Lo mismo. ¿Qué más? Trabajar en condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones. Ustedes que hacen prácticas en todos los hospitales, los consultorios son los adecuados, las camas son adecuadas. Ejercer la aprobación de forma libre y sin presión. ¿Sí? O sea, el jefe no tiene que decirle, no, este paciente tú lo operas. ¿Por qué? Porque ella como médico lo ha examinado, sabe que tiene su cardiopatía, sabe que tiene diabetes descompensada, entonces no lo voy a operar porque es que se compensa. No, la jefita, no, yo soy jefe, lo opero. Y hay que operar. ¿Por qué? Porque hay que generar plata. ¿No? ¿Qué otros derechos tenemos? Que se respete su criterio médico, diagnóstico y terapéutico y su libertad prescriptiva, con la probable decisión de declinar la atención de algún paciente. Si un paciente me maltrata, yo lo voy a entrar a operar. Porque seguro que me duele y usted me ha operado mal. Entonces,
Entonces tengo todo el derecho de decir, ¿saben qué? No tengo una buena relación con el paciente y la familia. Entonces, por favor, doctor, que usted es jefe, asigne a otro colega para que, ¿no? Importante. ¿Qué más? Recibir capacitación y actualización de esta institución. Hay que daremos porque no nos dan permiso ni siquiera para ir a un curso, ¿no? Pero también tenemos deberes, ¿no? Cumplir los principios éticos de la Declaración de Ginebra. Ya sabemos, ¿no? Que el paciente cuando entra a un estudio tiene que tener su firma, su autorización, que para sacar una foto tenemos que pedir autorización, etc. Colaborar con las autoridades del sistema de salud en caso de emergencias, desastres, ¿no es cierto? Hay derrumbes, hay incendios, por suerte no hay aquí, ¿no? En Santa Cruz. Deberíamos tener la capacidad de poder ir colaborar. Respetar el consentimiento del paciente, ¿no es cierto? Muchas veces, no quiero operarme, doctor, o lo pensaré hasta mañana, entonces vaya a hacer. Lo primero que hacen, ¿por qué? Como no quiere operar, vaya a hacer. Es que recién va a llegar mi familia mañana. No, se va, hoy día decide, o se opera o no se opera. Tenemos que explicarle al paciente, pero aceptar si ese paciente rechaza o acepta un procedimiento, porque hasta poner una inyección es un procedimiento, ¿no? Pero anoten, una enfermera en mi centro esta mañana tenía un problema. El paciente no quiere que se le ponga el suero, estaba medio mal y estaba yéndose para el otro lado. Y le digo, ¿dónde está anotado? Porque ahora incluso cuando hay auditorías médicas, yo rechazo la colocación de suero, tengo que firmar, porque si no es su palabra contra mi palabra. Y como la sociedad nos juzga y no sabe mucho, el médico se ¿no? Importante. Guiarse por protocolos oficiales. Ahora ya no es el que yo pueda darle cualquier medicamento. ¿Cuál es el germen más frecuente para la amigdalitis? Ustedes ya pasaron. ¿Cuál es el antibiótico más efectivo para este tipo? La penicilina. Pero como a mí me dan canastón los de INTI, mejor le da ese fixime, ¿no? Eso nos enseñan los protocolos. Aquí hay medicamentos de primera, segunda, tercera línea. Como mi amigo es el radiólogo, le haré sacar una radiografía del pulmón, no, pero está con amigdalitis, sí, pero por si acaso, ¿no? De repente tiene bronquitis, pero en la historia no hay nada de eso. Entonces es importante que nosotros sigamos los pasos de los protocolos operatorios, porque de lo contrario podemos tener problemas. ¿No? Ya está en mi boca. Por si acaso no se han enterado, les aviso. ¿Qué más? No negar la atención. Antes en los seguros, ¿no es cierto? ¿Tienes carnet de seguro? No tengo. Ya, te vas al hospital y lo sacaban hasta la puerta y no importa que se muera en la puerta, ¿no? Ahora es obligatorio de cualquier consultorio, así sea privado, cuando hay riesgo de la vida del paciente, hay que verlo. Verlo. Si va a llegar al hospital de clínica, si no, yo tengo que prestarle las medidas de primeros auxilios a ese paciente. ¿Sí? ¿Qué más? Brindar atención cuando una persona está en inminente peligro de muerte, ¿no? ¿Qué más? Otorgar los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite. Informar al paciente o responsables legales con anterioridad a su intervención sobre los riesgos. Muchas veces ese es el gran problema. No informamos. Cuando llegan pacientes, como muchas veces ocurre en emergencia, en coma, que tienen que operarse por un trauma craneal severo, ¿no? Tenemos que llamar a servicio social. Y si no hay servicio social, tenemos que llamar a la enfermera, al auxiliar y decir, a ver, usted va a constatar de que este paciente no responde, usted va a constatar de que este paciente necesita una cirugía urgente. Y ni bien lleguen los familiares, explicar. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces la decisión está en un segundo, ¿sí? Cumplir con el llenado de documentos. Y es un problema para todos, en especial a los ciudadanos. ¿Por qué creen que se llevan un segundo ayudando? Para que haga el protocolo. Porque no nos gusta hacerlo. Es la realidad. Es la realidad. Por eso les digo, ustedes dan una aspirina a un paciente, hagan su nota ese rato en el expediente.
porque esa aspirina le puede provocar una hemorragia digestiva. Y después de no sé qué tabletita me ha dado esta doctora que me ha hecho vomitar sangre. Listo. Y como no está escrito en el expediente, importante, llenar todos los documentos y en el momento preciso. No, mañana voy a hacer protocolo. Ese paciente sale de quirófano y debe entrar a recuperación con sus indicaciones y su protocolo. ¿Qué más? Guardar el secreto médico. Ya les he informado qué es eso. Y no andar hablando mal de mis colegas. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos lo que es la ética, la bioética en medicina. ¿Sí? Como ustedes se habrán dado cuenta, muchas veces parece la Biblia, muchas veces parece un libro de un santo, pero eso es lo que supuestamente nosotros deberíamos hacer todos los días, no solamente en la práctica médica, sino también en la práctica diaria como persona. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Quiénes son de mi grupo que están aquí? Nada. Por favor, llevan flash el lunes para que les pase la clase de hoy día y les pase la clase del lunes, que van a hacer conmigo pre y postoperatorio. ¿Están de acuerdo? Listo, mil gracias.